Ya estamos acá. Estamos al interior de una escuela. Es una escuela pequeña. Es como un jardín porque veo puros niños y niñas pequeños, aproximadamente entre 4 y 6 años de edad. Nos estamos acercando en ese momento a un grupo de estos niños que se encuentran como jugando en una zona verde de esta escuela. Estamos viendo unas personas adultas, alrededor son dos personas adultas que están como cuidando este espacio de juego de estos niños. La luz me muestra a un niño en particular. Ese niño está físicamente, el niño es o sea, es muy bien parecido, tiene físicamente es muy bonito y veo que llama mucho la atención a esta corta edad, veo que incluso llama mucho la atención de sus mismos compañeros, entre niños y niñas. Veo que es como el centro de atención de este espacio donde nos encontramos en ese momento apreciando a esos niños jugando. Veo que es como si él fuera un líder de esta clase. Veo como todos quieren jugar con él. De hecho, este es un tema de conversación entre las dos personas adultas que se encuentran acá, que son como dos profesores que están encargados como de cuidar ese espacio donde se encuentran todos estos niños jugando. Son aproximadamente un promedio de 14 niños los que se encuentran aquí en ese espacio. Y hay dos personas adultas que son como los dos docentes que están cuidándolos a todos. Y entre ellos están mencionando lo que acabo de describir. Me están diciendo que se llama Paul en esa línea de tiempo, Juan Manuel. Escucho que entre ellos dicen como Paul llama mucho la atención del resto de sus compañeros, como todos quieren estar con él. Es como el tema que están tratando en ese momento estas dos personas adultas mientras aprecian el juego de todos estos niños. Veo que en ese momento la luz me adelanta un poco en el tiempo. Estamos en Portugal. Continúa. ¿Qué ocurre con Paul en esa línea de tiempo? Veo que en ese momento se encuentran ya en su vivienda. Veo que son muchos aspectos físicos los que viven en esta vivienda. Hay en total como 9 aspectos físicos. Son siete hermanos, contando pues con Paul y sus dos padres, su padre y su madre. Hay dos que son menores que él, o sea, son más pequeños. El resto, los otros cuatro están de una edad un poco más avanzada que él. Veo que son en total 5 niñas y solamente dos varones, entre esos Paul y un hermano un poco mayor que él. Veo que aquí dentro de la casa como tal se siente una vibración muy fuerte. Estamos apreciando cómo hay una incompatibilidad como de energética y vibracional entre el padre y la madre de estos 7 niños que se encuentran acá dentro de la vivienda. Veo que inclusive hay como una mala comunicación entre ellos. En ese momento la luz me está mostrando cómo estas vibraciones de esos dos aspectos físicos es como si se repelieran entre ellas. En ese momento estoy observando un poco más allá a ver si de pronto veo entidades dentro de esos dos aspectos físicos, pero no veo entidades. Sí puedo verlos cómo se encuentran implantados esos dos aspectos físicos
cosa que en ese momento aún no veo. Entre los 7 niños que se encuentran acá, entre los niños y niñas que se encuentran acá, que son los hijos de esta pareja, veo que lo que es Paul, su hermano, el otro que es hombre también, que es un varón, y una niña no se encuentran implantados. Los otros 4, sí, las otras 4 niñas apreciamos implantes en los aspectos físicos de ellas 4. De hecho, en ellas 4 también estamos viendo cómo sus conexiones vibracionales entre ellas 4 sí veo que tienen como una relación y una conexión entre ellas, cosa que no sucede con las vibraciones, o sea, entre ellas 4, esas vibraciones sí se conectan y se comunican entre ellas como que son compatibles, cosa que no sucede con entre ellas 4 y los otros 3 aspectos físicos, entre esos Paul. Hay como una diferencia ahí entre sus conexiones vibracionales porque se puede apreciar como que no se logran entrelazar entre ellas cuando la luz me muestra en algún momento cómo esas vibraciones entre ellas se atraen y logran ser como compatibles entre los aspectos físicos o a nivel energético como tal. Eso no lo estoy viendo en ese momento entre las 4 niñas y Paul y sus otros 2 hermanos en ese aspecto. Veo que hay una situación en ese momento que se presenta dentro de la casa. Una de ellas están como discutiendo, son las 2 mayores, tienen aproximadamente unos 9 años de edad, 9 una de ellas y la otra como 10 años de edad aproximadamente. Veo que el padre de Paula es el que se está acercando en ese momento a reprenderlas a ellas 2. Veo que es muy temperamento muy fuerte el padre de Paul. Veo que en ese momento está golpeando a estas 2 niñas. Escucho como su padre le dice que está cansado de todos los días estar lidiando con esa misma situación. Dice que el suficiente tiene con los problemas de su trabajo y con tener que llegar a lidiar con los problemas de su madre ahora para que ellos también se sumen a una carga más. Veo que las otras 2 hermanas, que son un poco más pequeñas que esas 2 que acaban de pelearse, tratan como intervenir entre ellas y las están como calmando y se las están llevando. Paul en ese momento solamente está sentado, veo que está jugando con su otro hermano, están jugando con unos juguetes, una especie de como unos carros pequeños, son como de madera, veo que están entre ellos 2 jugando, veo que entre ellos 2 solamente se miran, su hermano, veo que que le hace como señas de que si se va junto con sus hermanas y Paul le dice que no, que él se quiere quedar jugando, queda solo en ese momento. Veo que ya cae la noche, se están en ese momento disponiendo todos para dormir. Veo que pues esa vivienda es un poco pequeña, solamente tiene 2 habitaciones donde están pues la de sus hermanos. Veo que Paul duerme en una habitación aparte, en la de sus padres. Duerme con una de sus hermanas que es más pequeña que él. Los otros 5 duermen en una sola habitación. Su hermano está tratando de convencer a sus hermanas que si pueden dormir por esta noche todos juntos, dicen que quieren como que tener como esa conexión entre ellos, dice que quiere, el hermano de Paul está hablando que pasar un espacio agradable como hermanos. Dice que su hermano Paul, él siente que él se siente muy rechazado por parte de ellas, les está viviendo, o sea, sus hermanas. Sus hermanas emiten comentarios como que es que él no habla, es que él nunca dice nada. Siempre que hemos tratado de tener algún tipo de contacto con él mediante los juegos y demás, él nunca dice nada, nunca opina nada. Dice, él va a ser como mi padre porque, mira, dice que él mira feo, tiene una mirada muy fuerte y que a ellas no les gusta sentir eso que sienten con su hermano. Veo que a lo último pues aceptan y dicen que una de ellas dice que igualmente eso no será posible porque sus padres no lo van a permitir. Veo que el hermano de Paul es quien se acerca hacia sus padres. En ese caso primero veo que acude a su madre y le está diciendo que si pueden permitir que duerman todos juntos por esta noche.
en la habitación. Su madre contesta diciéndoles que ella ve, o sea, cree que no hay ningún inconveniente con que esto suceda. Dice que deben hablar con el padre. Veo que el hermano de Paula es quien se acerca a su padre y le está comentando y le está como pidiendo la autorización de que ellos dos puedan dormir juntos con sus hermanos. En ese momento el padre accede y veo que están ya los 7 hermanos reunidos en la habitación. Veo que en ese momento una de sus hermanas, es como la mayor, que tiene aproximadamente unos 10 años de edad. Veo que los reúne a todos y se sientan como alrededor, como en círculos, están sentados alrededor como de unos juguetes y otras cosas allí. Veo que la mayor es la que se coloca de pie y dice que si están dispuestos a jugar, dice que es un juego para adultos, pero que ella está dispuesta a enseñárselos y como que a tener la paciencia para poderles enseñar cómo se juega y qué es lo que hay que hacer con esto. Veo que en ese momento los más pequeños son los que empiezan como a inquietarse un poco y a sentirse como temerosos, entre esos Paul. Veo que su hermano es el que está sentado al lado de él y solamente le está colocando su mano sobre la espalda a Paul y le dice que tranquilo, que todo está bien. Dice que sí, que siempre y cuando ella realmente les pueda explicar cómo se juega, pueden en ese momento entonces ser parte todos de este juego. Veo que ella está sacando una especie de un tablero. Veo que levanta como uno de los colchones, hay como un promedio de unas cuatro, son tres camas las que hay en esta habitación. De una de ellas veo que ella alcanza como a levantar el colchón, que es la que duerme ella junto con otra de sus hermanas, y saca una especie de un tablero. Esto hace referencia como a por lo que logro observar y los caracteres que veo en ese tablero es como una tabla Ouija. Veo que la está colocando en la mitad de todos. Veo que en ese momento ella empieza a explicarles en qué consiste la actividad. Dice que no tienen nada que temer. Dice que en el momento que ellos sientan algo en sus cuerpos, en el momento que de pronto le dice como que lleguen a notar algo extraño, que solamente cierren sus ojos y no más. Pide que no pueden gritar porque pues obviamente sus padres se alterarían muchísimo y llegarían a la habitación y pues los castigarían a todos. En ese momento el hermano de Paul veo que es el que le dice que ya sabes, no puedes decir absolutamente nada. Dice, yo estoy contigo y no va a pasar absolutamente nada. Son las palabras del hermano de Paul. Él veo que se aferra al brazo de su hermano. En ese momento entonces empiezan como, veo que la hermana mayor es la que inicia como con una especie de una invocación a algo y en ese momento del aspecto físico de ella, pues la estoy viendo lo suficientemente implantada, veo cómo empieza a generar mucha energía endoplasmática por todo su aspecto físico. Veo que en ese momento toda esa energía endoplasmática se empieza como a desvanecer, solamente sale de ella, estoy observando muy bien los otros aspectos físicos, pero de ellos no emana ningún tipo de energía endoplasmática, solamente la de la hermana mayor, que es la que está como liderando este juego, esta tabla Ouija. Veo que en ese momento se abre un portal en la habitación. Veo que por medio de ese portal descienden, son 4 entidades en total las que están descendiendo. Estoy observando un poco más en el perímetro y estoy viendo la presencia de una nave de la cual acaban de descender estas 4 entidades. Se están colocando alrededor de los niños. Veo que hay un reptil en particular que es que es el reptil que tiene a la niña, a la hermana mayor de ellos, a la de 10 años. Veo que se está colocando justo como detrás del aspecto físico de ella. Y veo que él empieza como a manipularla a ella, a manipularle sus manos y hacerla que mueva sus manos por medio de este tablero que tienen allí en medio de ellos. En ese momento estoy viendo que entre las 4 entidades que descendieron de esta nave son 3 reptiles y hay un gris. Veo que a medida que ellos están haciendo este juego, veo que ellos se van como turnando entre ellos y veo como este gris está encargándose como
está como cambiando implantes en los aspectos físicos de las chicas que ya se encontraban implantadas, y veo que a medida que fue pasando como por cada uno de ellos, a medida que les correspondía como el turno de cada uno de estos, veo que la misma entidad de la hermana mayor fue la que se encargó como de manipularlos a todos, incluyendo a Paul cuando le tocó su turno, y a su otra hermana que tampoco estaban implantados, incluyendo pues su hermano que está al lado de él. En ese momento, cuando ya cada uno les tocó pues, su turno, el gris se encargó de implantarlos a todos, a los tres aspectos físicos que también se encontraban limpios de implantes. Veo que en ese momento en el caso de Paul, veo cómo colocó implantes en la parte de su pecho, en su cabeza específicamente. Veo que ya pues como que terminó este espacio. Todos los aspectos físicos en ese momento quedaron con mucha energía endoplasmática, incluyendo pues ya los tres aspectos físicos que se encontraban limpios, ya están implantados también. Al momento en que implantaron a Paul, veo que él soltó a su hermano, veo que él observó a su hermana y hubo en ese momento en que él observa a su hermana mayor, que es la que está liderando esa actividad, este juego, veo que ahora sí la vibración que manejan los 7 aspectos físicos de los hermanos, incluyendo sus niveles energéticos, veo como entre todos ellos hay una gran compatibilidad vibracional y energética entre ellos. Ya como que terminan esta sesión. Veo que hay unos que ya se están como quedando dormidos. Paul se encuentra bastante activo, le llamó mucho la atención ese tipo de prácticas. Veo que él se está acercando a su hermana mayor y le está pidiendo que si él puede dormir con ella. Veo que hacen un intercambio con la hermana que duerme normalmente con la hermana mayor, y ella accede a que Paul duerma con ella. Veo que todos los demás se acuestan a dormir y veo que él se queda es hablándole a su hermana, preguntándole que ella dónde conoció ese juego. Dice que lo quiere seguir jugando todos los días. Ella veo que le está colocando su mano en la boca y le dice que no. Dice que sus padres no pueden enterarse de eso. Dicen que si por casualidad esto llega a oídos de sus padres, eso no lo va a él poder volver a hacer nunca en su vida. Dice, si tanto le gustó, dice que debe conservar el secreto, así como sus hermanos lo han conservado. Dice, mis hermanas, esto no es la primera vez que lo hago con mis hermanas, y nunca hemos tenido ningún inconveniente. Mis padres nunca nos han dicho nada al respecto porque ninguna de nosotras ha dicho algo al respecto. Siente y él dice que él no va a decir nada, pero que como que lo tenga en cuenta para que sigan haciendo este tipo de prácticas. Ya en ese momento la luz me adelanta un poco más en el tiempo. Veo que me están mostrando, ya han pasado unos años. Paul tiene ya aproximadamente unos 12 años de edad. Veo que a lo largo en ese momento nos encontramos ya en ya es un colegio pues ya se ve mucho más grande, vemos mucho más aspectos físicos, y a nivel del aspecto físico de Paul, lo vemos igualmente muy bien parecido, y es un aspecto físico que gusta mucho a los ojos de los demás. Veo que es como el chico más popular en ese momento de su salón de clase. Veo que, veo que de él como tal, del aspecto físico de Juan Manuel, cada vez que él siente como esta atracción que sienten por él los demás aspectos físicos, pues en este caso las niñas más que todo, veo que del aspecto físico de él hay como una emanación de una vibración un poco diferente a la que se ve normalmente cuando él está por fuera del colegio, esos entornos donde él siente la atracción de los demás aspectos físicos, en ese caso de las mujeres. Veo que él como que es como si se creciera, como si se sintiera superior a ellas mismas y el resto de los aspectos físicos que se encuentran alrededor de él. Pero esto él lo hace no porque ni siquiera sin la necesidad del observar que lo están mirando, sino que el aspecto físico como tal de él tiene la capacidad de sentir como esa vibración de atracción que por parte de sus aspectos físicos. En ese momento apenas él siente eso en todo su aspecto, en todo pues su cuerpo,
es que le empieza como a crecerse y veo que empieza a emanar una vibración diferente a la que normalmente emana por fuera de esos contextos. Veo que hay una chica en particular, pero no es del salón de clase. En ese momento estamos en una especie de un descanso, un recreo de estos estudiantes. Veo que hay una chica como de un grado superior al de él, que a la cual a él le gusta mucho. Veo que esta niña emana la misma vibración que él. Es físicamente también es muy, muy bonita. Veo que entre ellos hay como a nivel de sus vibraciones, no veo que no se conectan entre sí, no se entrelazan entre sí, pero es algo similar. O sea, ella también siente la atracción por parte de Paul y pues Paul y viceversa, Paul la de ella. Veo que Paul quiere tener como un acercamiento con esta otra chica. Veo que esta chica se encuentra reunida como con tres amigas más en ese momento. Paul anda solo con un compañero. Veo que un amiguito de él, que es como que mantiene todo el tiempo con él en el colegio, está diciendo que a él le gusta una de las chicas con las que se encuentra eh, la amiga de la cual él anda detrás. Paul está diciendo que él le puede ayudar con ella si él le ayuda con la que él le gusta. Veo que el amiguito como que accede, dice que tiene que hacer para que ella le ayude. Dice que solamente que le lleve una nota. Veo que Paul escribió un papel. eh, pues si se pueden ver, dice que detrás del aula de clase y le da como las coordenadas de qué salón de clase. Veo que este compañero de Paul se está acercando a ese grupo de chicas y veo que le está entregando el papel a la chica que le gusta a Paul. Paul no se deja ver, le está como detrás de unos arbustos y, y esa chica veo cómo está desenvolviendo el papel que le mandó Paul, lo está leyendo y veo que ella suelta como una sonrisa. Veo que se le está mostrando a sus otras compañeras. En ese momento ya el amigo de Paul se devolvió a encontrarse con él. Veo que ella entre la chica que recibió el papel y las otras tres compañeras están como burlando, como veo que una de ellas, el comentario que hace es como que a ti te gusta ser el centro de atracción, a ti te gusta ser la más popular de la escuela. Dicen que están diciendo, tú sabes que él también es como muy, se le están haciendo caer en cuenta que Paul también es como el chico popular, así como ella, pero pues en el género masculino. Dicen que lo podría intentar. Dice que, pero hablan de que a ella es como si esa chica ya tuviera una pareja. Dice, nosotras nos vamos a quedar callada, pero pues tú verás si lo intentas acá en el colegio como para que tu nivel de popularidad aumente, como los comentarios que está escuchando por parte de sus amigas. Veo que ya ella entonces accede, veo que se está colocando de pie de ese lugar donde se encontraban con sus amigas y en ese momento Paul también se dispone a ir al encuentro con ella. Veo que está rodeando unas aulas y en ese momento pues él sale como por este costado y la chica sale por el otro lado. Y veo que por detrás de un salón de clase en particular se están encontrando los dos. En ese momento veo como Paul empieza esta vibración que él está sintiendo, pues al sentirse atraído, entre comillas, pues lo digo porque esa chica tiene como otro tipo de pensamiento, no es que se sienta del todo atraída por el físico de Paul, pero pues ella tiene otro tipo de intenciones, pero aún así él está sintiendo eso como una vibración positiva, por decirlo de alguna manera, como para sentirse atraído por ese aspecto físico de esta chica. Veo que están teniendo un contacto allí, se están como dialogando, que él está proponiendo que si pueden ser novios. Dice que él ya la ha venido observando desde muchos tiempo atrás. Dice que de unos años atrás ya él ha venido como sintiendo ese gusto por ella y él suena como convencido diciéndole que también él sabe
que él le gusta a ella. Dice que él sabe que pueden hacer una muy buena pareja y que les puede ir muy bien estando juntos. Veo que ella le está preguntando que qué tiene él para ofrecerle. Dice que ella no se involucra con hombres que no tengan nada que, o sea, sí, con chicos que no tengan nada que ofrecerle a ella. Dice, no quiero sonar como interesada, son las palabras que le está, pues menciona esta chica, pero que ella debe cuidar su imagen, habla de cuidar su imagen y como su reputación. Dice que ella no puede quedar mal ante las amigas que la rodean a ella. Dice que él por el momento no tiene mucho que brindarle, pero pues que si le da la oportunidad, ya ella irá conociendo lo que él va a poderle brindar poco a poco y ya ella tomará la decisión si quedarse o no quedarse con él. Ya en ese momento veo que la luz me adelanta nuevamente un poco en el tiempo. Veo que ya Paul se ha convertido como en un experto en el juego de la tabla Ouija. Veo que por un momento está hablando con su hermana, le está pidiendo que si le puede prestar como tal el tablero de este juego para poderlo jugar con su novia. Veo que su hermana hace como que se burla de él, como que no le cree que que él tenga novia. Veo que ella se empieza a burlar nuevamente delante de sus hermanas. Veo que ella accede y termina después de pues como ese tono burlesco, le pasa el tablero a Paul. Veo que lo está guardando en una mochila. Sale de la casa y está saliendo al encuentro con la chica del colegio. Veo que una vez se encuentran los dos aspectos físicos, él va hasta la casa de ella. Veo que la chica es su madre quien abre la puerta de la casa, la madre de la chica, y él pregunta por ella y ella sale. Veo que ella le pide a su madre que si los puede dejar un momentico solos, por favor. Veo que ella ingresa a la casa. Ella se muestra muy enojada, dice que qué hace buscándola en la casa de ella. Dice, yo ni siquiera te he dado un sí como para que tengas como le dice como el descaro de venir hasta mi propia casa a buscarme. Dice, ahora qué le voy a decir a mi madre. Veo que él solamente se acerca hacia ella, la coge como de los brazos y se acerca y le dice, tengo algo grande que mostrarte y te lo quiero enseñar. Veo que ella dice que él salga solo, que salga caminando solo, que entonces quedan de encontrarse en como un punto de encuentro o en un parque. Hay como una banca de madera debajo de un árbol. Veo que él se sienta a esperarla allí. Ya pasan unos cuantos minutos y él desde la distancia empieza a ver que se acerca la chica. Veo que él intenta como besarla y ella lo rechaza. En ese momento que esa chica rechaza el beso pues ese intento de besarla, Paul, es como si el dispositivo que él tiene en su pecho y en la parte de su cabeza, esos implantes, como si se activaran y activaran una especie como de es como un bloqueo una programación en esos dispositivos que hace bajar completamente la vibración de Paul. En ese momento, pues veo como el aspecto físico de él sigue vibrando, pero muy, muy inferior a como siempre, como la misma sintonía que ha estado vibrando durante los años anteriores. Y veo que inclusive en ese momento está vibrando muy por debajo de la vibración que está emanando el aspecto físico de esta chica. Aún así, él está sintiendo, se siente un poco extraño en su cuerpo. Veo que él saca este tablero. Veo que le pregunta a ella que si sabe qué es. Ella dice que no. Veo que le está explicando en qué consiste. Veo que le está explicando que es la manera de conectar con seres del más allá. Dice, de esta manera puedes conectar con personas que tú quieras, que
que hayan como desencarnado pues de la familia, le está explicando todo eso, o con personas nuevas y les está hablando que puedes inclusive si conectas con seres de otras partes, puedes pedirles favores y ellos te lo harán. Veo que él está diciendo a la chica, está confesando que el hecho de que ellos estén juntos y que ella solamente haya accedido a tener ese contacto con él y haberse encontrado detrás de esa aula de clase, que eso fue algo que él deseó con mucho anhelo y que fue algo que él le pidió a ese ser con el que logra conectar cada vez que juega con este tablero. Veo que eso como que le llama un poco la atención a la chica. Veo que en ese momento, pues, él empieza a explicarle y empiezan a jugar. Veo que en ese momento que inician a jugar como tal, estoy observando cómo del aspecto físico de Juan Manuel empieza a liberar mucha energía endoplasmática. Veo que lo mismo sucede con el aspecto físico de la chica. Veo que en ese momento, hay una entidad, no en el aspecto físico de Paul, pero sí en el aspecto físico de la chica. Esa entidad, con esa energía endoplasmática que está emanando ella de su cuerpo, sale el aspecto físico de ella. Veo que esta entidad siente como esa vibración que están emanando esos 2 aspectos físicos, pero siente que la vibración de Paul, está como muy baja en por comparación a debajo. como la estuvo sintiendo en veces anteriores. Veo que en ese momento esa entidad, una vez sale el aspecto físico de la chica, empieza a emanarle mucha energía endoplasmática a Paul. Veo que una vez termina como de emanar mucha energía endoplasmática y esta se adhiere y se adentra al aspecto físico de Paul. Veo que ya como que termina de hacer su proceso con él y él vuelve nuevamente dentro del aspecto físico de la chica. Veo que la chica se está colocando de pie, se muestra un poco como temerosa, le está diciendo a Paul que ella sintió cosas muy extrañas. Dice que Paul le está diciendo que eso es normal. Veo que con esto la chica como que logra como engancharse mucho con esta actividad. Veo que le está diciendo a él que se sintió extraña, que sintió temor, pero que es algo que a ella le gusta. Paul le empieza como a decirle que eso lo pueden seguir haciendo las veces que ellos quieran. Dice que si quiere que él se la deje, que tienen que seguirse viendo más de seguido y estar colocando más en práctica eso hasta que ella lo aprenda muy bien para poder que él le facilite este tablero. Ella se coloca de pie, como que lo mira como mal y le da la espalda y sale. Ya la luz en ese momento me adelanta nuevamente en el tiempo. Veo que ya estamos nuevamente en el colegio, veo que ya la vibración de Paul efectivamente no es la misma. Veo que ya él empieza a sentir, bueno, empieza a dejar de sentir que la vibración de los demás, en particular la de las chicas, ya él como que no se siente el centro de atracción, ya como que él ve que las chicas no lo determinan igual como lo determinaban durante todos los años anteriores y hasta hace poco. Él se empieza como a cuestionar y se empieza como a sentir mal. Veo que incluso la misma chica con la que él estuvo saliendo, él trata como de buscarla, como de alguna forma tener contacto con ella. Por algunos momentos me está mostrando encuentros que han tenido esos 2 aspectos físicos, pero siempre se ve como hay como un rechazo por parte de esta chica. Veo que cuando ya la chica ya me han adelantado como varios días, me los pasaron así como en cámara rápida, pasaron como varios días en que esa vibración de Paul pues bajó muchísimo en comparación a la de la vibración pues anterior. Y esa chica cuando empieza a percibir de que ya él deja como de ser como ese centro de atracción de su salón y de gran parte del colegio, veo que ella opta por cortar como esa comunicación, ese contacto con Paul. Él se empieza como a sentir muy mal, se empieza a sentir cada vez la vibración empieza a bajarle más, empieza a bajarle más, a bajarle más, se empieza a sentir ya como muy introvertido. Veo que eso le afecta muchísimo y ya él empieza a sentirse muy inferior a todos sus compañeros. Veo que la luz me va mostrando como en escenas
cómo el amigo de él logró tener una relación con la amiga de la chica con la que él estaba interesado. Y esa relación para él, pues él está observando que sí funcionó entre ellos. Paul se empieza a sentir cada vez mal. Empieza inclusive a sentir el rechazo por sus mismos compañeros del salón de clase. Vemos como el aspecto físico de Paul inclusive también ha cambiado. No solamente su nivel vibratorio energético, sino que físicamente ya la vemos, pues, está mostrando como un aspecto físico más, como más dejado, como más, no se arregla igual. Veo que inclusive más en su piel se nota también como el aspecto físico muy, muy diferente. En el salón de clase podemos apreciar una escena en ese momento como las mismas niñas pasan por el lado de él. En ese momento hay como 5 chicas del salón de él que están como alrededor y le están diciendo cosas hirientes, que después de que él se creía Alto, lo que más de exaltaba más de estatus. todo de toda la parte del colegio donde él se encuentra en ese momento, ya pasa a ser nada. Todos los comentarios cada vez como que lo van afligiendo más, lo van afligiendo más. Hay un momento que él se coloca las manos en la cabeza y como que no quiere escuchar más esto. Veo que él se coloca rápidamente en ese momento, ya como que no aguanta más, y en ese momento que él está como tan en sí mismo ahí, escuchando todos esos comentarios, libera mucha energía endoplasmática. En ese momento que le diera mucha energía endoplasmática, estoy observando cómo él se coloca rápidamente de pie de este puesto y coge a la chica que estaba más cerca. Veo que le empieza a golpear fuertemente. Veo que de una todos las demás niñas se abalanzan sobre Paul, incluyendo algunos chicos. Todos empiezan a golpearlo fuertemente. Veo que lo vuelven una nada, le aruñan la cara, lo están aruñando mucho y lo están golpeando fuertemente. Veo que en ese momento, pues, por el escándalo que hubo acá, están llegando unos profesores a este salón de clase. Veo que apenas ellos llegan, rápidamente todo el mundo se empieza como a parar, empiezan a observar a Paul Valerio, pues, o sea, con la cara muy rasguñada, sus brazos, muy golpeado en diferentes partes de su cuerpo. Le empiezan a preguntar a todos que qué sucedió. Hay un chico, el amigo de Paul es el que se encarga de comentar todo. Está diciendo solamente la parte en que todos lo agredieron a él. Y en ese momento una de las chicas se para y le dice, pero que cuente cómo fue que inició todo. Le están diciendo que él fue el que inició la pelea, dice que él fue el que golpeó primero y señalan a la otra chica. Y la profesora que le estaba como interrogando, pues puede apreciar que la otra chica también está golpeada en su rostro. Y están contándole que efectivamente Pablo fue el que la golpeó primero y que ellos no iban a permitir eso y que eso lo hicieron fue en defensa de su amiga. Yo que en ese momento la profesora está llevando a los dos aspectos físicos, tanto de la chica como de Paul. En ese momento la profesora solamente se queda como con esa versión de esa chica y veo que empieza a juzgar fuertemente a Paul. Paul en ese momento solamente veo que está observando a los ojos de la profesora. Él no dice nada, él no es capaz de modular nada, él trata como de defenderse de todo eso que está escuchando por parte de su profesora, pero las palabras no le salen. En ese momento él sigue liberando mucha energía endoplasmática. Ya la luz me adelanta mucho más en el tiempo. Me muestran, ya han pasado varios años, la luz me muestra cómo Paul tuvo como varios intentos de tener como este contacto con otras mujeres, pero él empezó a sentir el rechazo, siguió sintiendo el rechazo durante muchos años más de todas ellas. En ese momento estamos como en el momento presente de esa regresión, estamos viendo que él tiene como una especie de una pareja. Él se encuentra en ese momento, pues, se encuentra como muy entregado, muy enamorado de ella. Él tiene aproximadamente unos 28 años de edad en esta línea de tiempo, en ese momento en el que nos encontramos. Veo que él dejó su casa, dejó a sus hermanos, a sus hermanas. Veo que él dejó todo por estar con esta chica. La luz me muestra todo lo que él ha hecho, trabajos por los que ha pasado para poder estar conviviendo con esta chica y darle todo
como para tenerla bien, para tenerla darle un estilo de vida muy bien a esta chica con la que se encuentra. Veo que hay un momento en que él se está colocando como de rodillas dentro de la vivienda. En ese momento la chica no se encuentra dentro de la casa que viven ellos. No es una casa, pero es como algo muy pequeño. Un Como lo que apartamento. conocemos como un apartaestudio, pues en la actualidad. Exactamente. Veo que un momento en que él se está arrodillando. En ese momento que él se arrodilla, él empieza como a invocar, está como rezando, no rezando, pero sí está haciendo como invocando algo. En ese momento que él se arrodilla y empieza a hacer como esta invocación, veo que se abre este portal en el techo de este espacio, de este lugar. Observamos el perímetro, hay una nave en este perímetro también. Vemos que hay una entidad que empieza a descender. Esta entidad diferente, no la había visto pues en el resto de la regresión, lo que llevamos hasta el momento. Veo que esta entidad está emanando mucha energía plasmática y está haciendo algo en la cabeza de él. Veo que está como colocando unos implantes nuevos en la parte de su cabeza. Está como extrae primero los implantes que tenía allí en la cabeza de Paul y veo que está colocando unos implantes nuevos. En el momento en que estamos apreciando lo que está sucediendo acá, la luz me como que para por un momento la regresión y me muestra en una pantalla aquí a un costado. Esto que acabo de describir ha sucedido muchas veces, así a lo largo de estos 28 años de vida de Paul. Veo que esto empezó un tiempo hacia acá, como desde sus 17, 18 años aproximadamente, ya como 10 años donde han pasado diferentes entidades por él. Veo que el cambio de esas entidades empezó a suceder cada vez que él tenía como contacto, no cada vez, pero sí hay momentos que la luz me muestra en esa pantalla que mediante este tipo de cuando él hacía pues esta actividad La con esta tabla, tabla Ouija, efectivamente él lograba contactar, no solamente él, sino con las personas con las que él hacía esta actividad, contactaba con esas entidades y como esas entidades muchas entidades han pasado por el aspecto físico de él, hacían el mismo proceso, como que le implantaban y luego él duraba un tiempo así y luego cuando volvía a jugar ese tipo de cosas aparecía otra y hacía lo mismo que acabé de describir, como que cambiaban, modificaban los implantes que tenía el aspecto físico de Paul y colocaban los implantes como de su incumbencia, de la entidad de ese momento. Veo que esa entidad en particular, pues, está como colocando una especie de un programa en su cabeza que empieza como a hacer sentir, que él se empiece como a sentir muy mal físicamente. Veo que empieza como a activar programaciones. A este momento, después de todo el tiempo que Paul lleva con esa chica con la cual pues él salió como a organizarse, veo que él ha cambiado ya como su forma de pensar y ya tenía otra vez como confianza, más confianza en él mismo y en todo su proceso. Pero en ese momento veo como esta entidad está como activando nuevamente esas programaciones del pasado y veo que le está haciendo otra vez sentir muy mal. Veo que en el momento en que él sigue como haciendo como esta invocación, como está invocando a estos seres, veo que hay un momento que él empieza a llorar, se empieza a sentir muy afligido. Veo que empiezan a mostrarle escenas donde él con los ojos cerrados, pero esta entidad que lo está implantando y está emanando mucha energía endoplasmática le está mostrando escenas eh, donde la chica con la que él está le está siendo infiel. No es que ella le esté siendo infiel, pero esta entidad es la que le está se las mostrando hace estas ver. imágenes para que él se empiece a sentir como cada vez peor. En ese momento él empieza como a aferrarse mucho a estas imágenes que está viendo eh, y empieza como en su corazón a generar mucha energía endoplasmática, como si fuera mucho odio, mucho resentimiento en todo su aspecto físico. Veo ya cómo él termina como ese proceso de invocación, queda su aspecto físico completamente cargado de mucha energía endoplasmática.
esa entidad sigue con él allí en la casa y toda la casa en general quedó con mucha energía endoplasmática. Se siente una vibración muy fuerte por parte de esa entidad que se encuentra allí, es un reptil. Veo que ya lo adelanto un poco en el tiempo, veo que la chica está llegando a la casa, veo que él la recibe, ella lo observa diferente, dice que si le pasa algo, le empieza como a preguntar que de dónde viene, que dónde se encontraba. Él, ella le empieza a decir, pero tú sabes y tú mismo me llevaste que estaba en casa de mis padres visitándolos. Él empieza a poner en duda todo lo que ella le está diciendo y en ese momento que él está hablando con ella, él empieza a observar, siguen pasando por su mente todas las imágenes que esa entidad le mostró. Veo que en ese momento que pasan estas imágenes, él sigue emanando, generando mucha energía endoplasmática. Veo que por un momento él como que se desconecta completamente como de su ser y pasa como la entidad que se encontraba allí en la casa como a tomar poder del aspecto físico de él y empieza a desencarnar a esta chica. Veo que el primero se le abalanza encima y empieza a golpearla fuertemente. Cuando ella intenta gritar, veo que Paul es el de una le tapa la boca. Veo que está como tratando de coger algo y veo que con esto le da un fuerte golpe a esa chica en la cabeza y de esta forma desencarna a esta chica. Este mismo reptil que se encontraba aquí en la casa veo que es el que se está llevando el aspecto físico de esta chica. Ya la luz me adelanta un poco más en el tiempo. Veo que ya me están mostrando a Paul, ya me lo muestra expreso como tal, es una especie como de sí, una cárcel. como en una celda. Sí, veo que dentro del aspecto físico de Paul estoy observando a la misma entidad, la que lo hizo desencarnar a esa chica y de esa misma entidad fue la que se la llevó a ella. Veo que en este momento que estamos acá, la luz me va como adelantando en el tiempo y me va mostrando a Paul muchos años, hasta el momento en que ya tiene como aproximadamente unos 45 años de edad y aún sigue en estas celdas. En ese momento estamos viendo el aspecto físico de Paul, se ve muy enfermo. O sea, solamente son 45 años, pero pareciera que tuviera mucho más porque se ve como muy encorvado, se ve muy enfermo. El aspecto físico, la piel de él también se ve muy deteriorada, se ve muy acabada. Empieza como él a sentir algo muy fuerte en su cabeza y son esos implantes de todos los implantes que él tiene en su cabeza en todo su aspecto físico, hay uno en particular que empieza como a activarse y es esa misma entidad que se encuentra dentro de él la que está haciendo como manipulando esos implantes. Y veo que le empieza a dar como una especie, es como si fuera como un derrame, porque veo como el aspecto físico de él se va desvaneciendo y empieza como a torcerse todo. En ese momento conecta con su corazón y también le da como una especie, como un paro fulminante. Ya su corazón deja de latir, en ese momento lo está desencarnando de esta forma y lo desencarna dentro de esta celda. Y en ese momento que Paul desencarna, veo cómo se abre este portal y ese reptil se lleva el aspecto físico de Paul. Carlos, la chica que era pareja de él confirma con la luz si estuvo o está cerca a Juan en la actualidad. Dice que estuvo. Y pregunta la acción de Alfa, este proceso que te muestran de cambiar de entidad cada vez que hacía estas invocaciones, ¿se refiere a un cambio de entidades dentro de una misma jerarquía o la entidad venía y se robaba el aspecto físico? Si nos puede explicar un poco respecto a eso. Y dicen de Alfa que eso muchas veces sucedió, pues puntualizando con lo que acaba de pasar con Juan Manuel en esa regresión, que esto muchas veces sucedió dentro de una misma jerarquía, pero que Mm, también alcanzó a haber intercambios de esas entidades e intercambios de jerarquías mediante esta práctica, esta actividad. muy bien. Bien, ya habiendo comprendido lo que ocurrió con
Juan Manuel, Paul, en esa línea de tiempo, atrás vamos a regresar, línea de tiempo actual, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Ya estamos acá. Me dices que ves en el perímetro. Hay 2 naves en el perímetro. Muy bien, vamos a ingresar a la casa, por favor, al lado de Juan Manuel y me dices que ves en él. Dentro de la casa hay mucha tecnología. Se siente una vibración muy fuerte en al interior de toda la casa. En Juan puntualmente vemos el aspecto físico de él con muchos implantes en todo su aspecto físico, en todo su cuerpo. Dentro de él se encuentra una entidad, hay un reptil. Sale neutralizado y me dices qué altura tiene. Sí, lo extrae su aspecto físico y lo neutraliza. Ese reptil mide 2,36 metros. Es el mismo de la regresión, el Sí, es último, el último que se lo llevó. el que se lo llevó. Muy bien. ¿Qué ves en el padre de Juan? Otro reptil. Sale neutralizado, me dices qué altura tiene, por La luz lo favor. extrae, la luz lo neutraliza. Este mide 2,10 metros. En la madre, Otro reptil. Sale aspecto físico, la luz lo neutraliza. Este mide 2,18 metros. ¿qué más ves en la casa? Hay más entidades que puedes percibir. De entidades como tal, hay un insectoide. No hay nada más. Aparte la tecnología que se encuentra en toda la casa. Portales, Hay 14 portales. muy bien. La luz les trae la información de la cabeza a este reptil de 2,36. Pero como le colocan un casco electromagnético en la cabeza a esta entidad, extraen su información. Listo. ¿Cuál es su nombre? Arquexil es su nombre. Nombre de su jerarquía, Raskiertan. Raskiertan. nombre del planeta, Kultarok. número de planetas, 19 planetas. 2 sistemas planetarios. que te proyecta en pantalla la jerarquía. Me dices qué tipo de ser es, por favor. Es un Draco. Tiene 4 cabezas biológicas, 2 tecnológicas. Es un Draco de color blanco. Tiene materia oscura en sus 4 cabezas, en todas, en sus cabezas biológicas y en la tecnológica también, las 2 tecnológicas. Y en todo el aspecto físico como tal. Dentro del planeta también hay materia oscura. Y veo que hay más entidades alrededor de él, como defensa y ataque. Muy bien. Confirma con la luz si los reptiles de papá y mamá todos hacen parte de la misma jerarquía. Sí, así es. Muy bien. Vamos a hacer cambio con este reptil a la cuenta de 3. Me dejas hablar con él. 1, 2 y 3. Arquexil, ¿me escuchas? Te escucho, humano. Arquexil, estás acompañando a Juan Manuel desde hace bastante tiempo. Estábamos en una línea de tiempo donde él invocaba y practicaba con la Ouija. Claro que lo tengo presente. ¿Te robaste ese aspecto físico o simplemente cambió en ese momento de reptil y te tocó a ti?
Yo no lo he escogido a él. Esto fue una orden que recibí por parte de otra entidad. Mm, acataste una orden solamente. No ha sido la primera vez. Ya esto me he visto enfrentado muchas veces con otros contenedores en otras líneas de tiempo y otros planetas. No Comprendo. ha sido nunca mi voluntad, pero esto ha sido algo que me ha sido ordenado y debo hacerlo. Entiendo. Lo que le ocurre a Juan Manuel es bastante interesante. Incluso él sentía o percibía que tenía un alma gemela reptil, que incluso tal vez estaba buscando a través de un tipo de procedimientos como estos tener un cambio. De alguna manera, yo he hecho mi parte. He cumplido con todas las programaciones y las manipulaciones que he recibido como órdenes durante todas estas líneas de tiempo. Pero yo también he hecho mi parte para hacerme sentir de una forma diferente. Cuando dices diferente es porque te gustaría no seguir órdenes, o sea, te gustaría cambiar. Esto no es posible. Esto ya en su momento lo llegué a intentar. Esto no es la primera vez, pero no ha sido posible. En un intento fui enviado a este holograma. En ese intento que se fracasó el intento de salir de esta programación en la que me tienen. O sea, no te gusta hacer lo que haces. Has querido cambiar esa programación como tú dices, ¿correcto? Es correcto. Muy bien. Arquextil. Como puedes ver ahí, hay una buena cantidad de humanos luz. Podemos ahora consultar con ellos si es posible eh, darte alguna ayuda al respecto. ¿Estás de acuerdo? Esto consideré no volver a decirlo, pero de alguna manera no siento que en esta vez sea diferente a las anteriores y en particular al anterior que fui enviado a este holograma. No sé de qué manera ustedes que dicen poder ayudarme en realidad lo puedan hacer sin que esto genere consecuencias para mí. Bueno, vamos a revisar ese tema. Eh, haz cambio, déjame con Carlos. Uno, dos y tres. Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Carlos, con la información que se le sacó al reptil de la cabeza, ¿me dices por favor cuántas vidas está Manuel en este holograma?
143 vidas. Número de implantes en su aspecto físico. 78. Número de abducciones. 53. Con toda la información que tenemos aquí recabada, vamos a solicitar la asistencia a los humanos luz necesarios para llevar a cabo esta misión. A la cuenta de 3 se abre un portal, descienden y son verificados 1, 2 y 3. Se abre ese portal, los humanos luz que nos asisten emanan mucha luminiscencia y están verificando la llegada de los humanos luz que nos asistirán para esta misión. Ya están acá. Muy bien, muy agradecidos por su presencia, por la asistencia. Vamos a conectar también con Enki. A la cuenta de 3 se abre un portal, desciende y es verificado. 1, 2 y 3. Se abre ese portal, los humanos luz que nos asisten emanan mucha luminiscencia. Están verificando la llegada de Enki en este momento. Ya está acá con nosotros. ¿Sientes que es Enki? Sí, es él. Muy bien, muy agradecidos con su compañía. Por favor, se les transmite a todos la información de lo que tenemos allí y se comprueban los portales. Van todos a planetas. Muy bien, los humanos los crean también portales adicionales para los demás planetas y si se requieren adicionales para el Draco, por favor. Listo. Muy bien. Nos preparamos para desplazarnos, te enfocas en la jerarquía, nos vamos a llevar las naves, el insectoide, los reptiles, a este reptil Arquexil con el que hicimos cambio, lo resguardan aparte. Me dices cuando estemos listos. Listos. Muy bien, nos desplazamos 1, 2 y 3. Ya estamos acá. En este momento vemos cómo Ocean de Alfa se distribuye con los demás humanos luz. Nosotros nos quedamos con Enki acá en el planeta principal. Vemos cómo todos emanan mucha luminiscencia de sus manos. Esta luminiscencia empieza a contener todos los dos sistemas planetarios. Por medio de los portales que fueron creados, la luminiscencia empieza a adentrarse y va conteniendo cada uno de los planetas de esta jerarquía. En ese momento la jerarquía ya se contenía en una gran burbuja de luminiscencia y con aros electromagnéticos en todo su aspecto físico. Confirmo con la luz y ya está en ese momento todo contenido y paralizado. Muy bien, se hace la eliminación de todas las naves, entidades, tecnología de todos los planetas. Veo como todos los humanos los que nos asisten empiezan a emanar mucha luminiscencia de sus manos. Esa luminiscencia se adentra por medio de los portales. Veo que conecta con cada uno de los planetas. Esa luminiscencia se adentra y veo como hay una gran explosión de luminiscencia dentro hacia afuera. Están eliminando todo lo que se encuentra dentro de ellos. Naves, tecnología, entidades, incluyendo las del planeta principal. Listo. Muy bien, se hace la eliminación de toda la materia oscura del planeta y del Draco, por favor. Los humanos los que nos asisten emanan mucha luminiscencia. Enki crea una gran burbuja. Esa burbuja se va entrando poco a poco en el planeta principal. A medida que esa burbuja de luminiscencia creada por Enki tiene contacto con esta, veo cómo va absorbiendo toda la materia oscura del planeta y de la jerarquía. Los humanos los que nos asisten acá también asisten el proceso de Enki en ese momento. Veo que una vez esa burbuja de luminiscencia absorbe toda la materia oscura del planeta principal y de la jerarquía, esta burbuja es extraída de acá, sale del perímetro, los humanos luz emanan mucha luminiscencia hacia esta y esa es completamente eliminada. Listo. Muy bien. Se les trae la información de las cabezas al Draco, se obtienen coordenadas, se liberan humanos luz, aspectos físicos, se limpian, repotencializan y fusionan. Veo cómo colocan cascos electromagnéticos en ese momento en las cabezas de la jerarquía. Estamos extrayendo la información, ya tenemos coordenadas, esas están siendo enviadas a los humanos luz. En ese momento veo cómo inician el proceso de verificación, se adentran a cada uno de los planetas donde se encuentran los humanos luz retenidos. Inicia el proceso de verificación y liberación. Verificamos cantidad de humanos luz, aspectos físicos son los mismos. Listo, se nos unen. Muy bien. Se activa el llamado de las cabezas del Draco de lo que le corresponda, naves, tecnología, entidades. Llegan ahí, son eliminados, por favor.
Se abre ese portal, los humanos luz emanan mucha luminiscencia, activan el llamado de las cabezas de la jerarquía. Veo cómo empiezan a llegar diferentes naves, tecnología, entidades. Apenas tienen contacto con ese portal de luminiscencia, van siendo eliminadas por completo. Listo, eso terminado. Muy bien, extraen al Draco del planeta y se eliminan los 19 planetas de los dos sistemas. Sí, la luz extrae el Draco en ese momento. Todos los humanos luz emanan mucha luminiscencia. Esta luminiscencia se entra por los portales y llega a cada uno de los planetas. Veo cómo esa luminiscencia de adentro hacia afuera empieza a hacer una gran explosión de esta misma y de esa forma está eliminando cada uno de los planetas. Por último, se elimina el planeta principal acá enfrente de la jerarquía. Muy bien. Listo. Con la información que se les trajo al Draco de la cabeza, ¿cuántas copias se han creado de Juan Manuel, por favor? 11 copias. Muy bien. Dile al Draco que el aspecto físico Juan Manuel del holograma Tierra nos permitió llegar ahí a su planeta. Sí, lo reconoce. Está reconociendo el aspecto físico de Juan y a la Y al entidad, al reptil. reptil. Mm, Pregúntale que si él tenía conocimiento de que el reptil no quería seguir la programación, La jerarquía siente, dice que esto lo sabían desde hace mucho tiempo atrás, pero que dice que no es la única, dice que así como él, hay muchas, pero que sencillamente ellos deben cumplir con su trabajo y acatar las órdenes que se les da. porque si no las cumplen son eliminados. Manifiesta esa jerarquía que de no ser así, eh, no les, no les serviría, no les aportaría Mm, absolutamente nada a ellos. Comprendido. Muy bien. Es eliminada esta jerarquía de todas las líneas de tiempo como si nunca hubiera existido. En ese momento los humanos los veo como rodean esta jerarquía, emanan mucha luminiscencia hacia ella. Veo cómo empiezan a activarse en cada uno de los aros electromagnéticos que tienen contenida esa jerarquía. Esos empiezan a activar, eliminarse de forma horizontal. Cada uno de esos aros electromagnéticos van correspondiendo a una línea de tiempo de esa jerarquía. Se va eliminando de abajo hacia arriba y por último hay una gran explosión en la parte de sus cabezas y se elimina por completo esa jerarquía. Listo. ¿Hay alguna información que tengamos que conocer adicional de Juan Manuel debido a que pues hizo cambios de jerarquías, identidades durante las líneas de tiempo que pudo haber estado acá? No dice que información hay en, pues como que en varias jerarquías, pero que ya para que esto no, como para que no se activen como estas programaciones que en su momento fueron dominadas por esas jerarquías, ya corresponde es que el aspecto físico pues haga su trabajo para que esto no, Para que no vuelva a conectar sí, nuevamente con las otras entidades. Muy bien, comprendido. Tenemos ahí el reptil, Arquexil. sí, acá está. Pregúntale a la luz si es posible de alguna manera ayudarlo. Dicen que así es. Dicen que ellos, así como nosotros, en su momento ellos merecen la oportunidad. Dicen que ellos están como sujetos a un proceso, que en ese momento la luz lo que hace va a ser como un escaneo y una verificación de toda esta, como todo el aspecto físico de la entidad en general. Y, y lo que me dice la luz, en este caso Enki, es que una vez se hace todo este proceso, él como que pasa a estar como en una, o sea, le quitan por completo toda, inclusive su forma como tal de reptil Sí, va a y cambiar. ya, sí, cambia completamente y ya esto pasa, por la luz pasa a reubicarlo en, como en una especie de un resguardo eh, donde lo van a tener y que ya esto ya se encarga como de, como que esa misma entidad se encarga de hacer un proceso para, Pregúntale a Enki, pues siempre hemos como entendido de que los que hacen cambio biomolecular y pasan a ser humanos luz son las jerarquías.
Dice que con él, por eso les están explicando un proceso diferente con la entidad como Ah, tal, ya. que por eso van a hacer una especie de un escaneo con ella y quitan como tal toda su Para que haga forma un de proceso y pueda reptil y hace pasar a un ser proceso humanos en luz. hace un proceso en otro resguardo que maneja la luz como tal, donde esta entidad estaría sujeta pues a otro tipo de procedimientos para ya poder pasar a convertirse en humano luz, pero no Muy es que bien. lo conviertan en humano luz en este momento. Ujú, comprendido, sí. Bien, entonces, pues que le pregunté al reptil si acepta esa ayuda por parte de la luz. En ese momento le preguntamos al reptil y asiente de una, dice que está de acuerdo. Muy bien. Inicia el proceso, ¿me describes? Sí, solamente veo que están emanando mucha luminiscencia nuevamente hacia esta entidad. Ya estaba dentro de una burbuja de luminiscencia, pero esta burbuja de luminiscencia veo que está siendo como repotencializada. Veo que crece y se expande un poco más grande esta burbuja de luminiscencia. Veo que en ese momento, dentro de esta burbuja de luminiscencia, se adentran humanos luz y empiezan a rodear de una forma muy rápida a esta entidad. Veo que van emanando mucha luminiscencia, me van emanando luminiscencia, cambian como tal, ya se deja de percibir como un reptil, cambia su estructura como tal, veo que le envuelven en mucha luminiscencia y veo que en ese momento se abre un portal de luminiscencia. Los humanos luz empiezan a emanar mucha luminiscencia hacia ese portal y hacia esta entidad. Y veo como por ese portal de luminiscencia se llevan esta entidad envuelta completamente en luminiscencia. Listo. Proceso Muy bien. terminado. Muy bien. Qué bueno que pudo hacer su proceso. Llega allí el aspecto físico de Manuel, de su padre y de su madre, por favor. La luz los trae. Ya están aquí los tres aspectos físicos. Llegan sus humanos luz y son verificados. Acá están. Muy bien, dile a los humanos luz de papá y mamá si le retiran los implantes a sus aspectos físicos, por favor. En ese momento los humanos luz de su padre y de su madre emanan mucha luminiscencia de su pecho y de sus manos. Son asistidos por los humanos luz que nos asisten. En ese momento empiezan a eliminar los implantes desde la parte de sus pies. Esa luminiscencia va subiendo y va eliminando cada uno de los implantes de los aspectos físicos de ellos. Terminando en sus cabezas. Listo. Por eso es terminado. Muy bien. El humano luz de Juan Manuel, pregúntale su nombre y dimensión, por favor. Su nombre es Astelier. A-Z-T-E-L-I-E-R. Ujú, I-E-R, sí. Astelier. ujú. Dimensión 17. Los humanos luz que fueron liberados, les agradeces, te despides, ascienden, con ellos los de los papás quedan en resguardo. Ascendidos. Muy bien, vamos a hacer conexión con el médico, a la cuenta de tres se abre un portal, desciende y es verificado. Se abre ese portal. Los humanos, los que nos asisten, emanan mucha luminiscencia. Están verificando la llegada del médico Saturno en este momento. Ya está acá con nosotros. Sientes que es Saturno. Sí, es él. Muy bien, antes de iniciar el proceso, por favor, de los humanos los que nos asisten, vamos a quedarnos con la compañía de 100.000. Al resto les agradeces, amor infinito, te despides y asciende. Ascendidos. Muy bien, que le transmite la información de Juan Manuel al médico, por favor. Listo, en este momento el médico crea una burbuja de luminiscencia y nos estamos adentrando en ella. El médico empieza a emanar mucha luminiscencia por todo el aspecto físico de Juan Manuel. A medida que esa luminiscencia tiene contacto con su aspecto físico, veo que va eliminando implantes de todos los aspectos físicos de sus piernas, abdomen, pecho y en la cabeza. Veo que en ese momento se detiene por un momento en la parte del pecho, emana mucha luminiscencia y extrae un implante de la glándula interdimensional del timo. Ese implante es eliminado en sus manos por completo, emana mucha luminiscencia en esta glándula interdimensional.
crea una burbuja acá y a medida que la repotencializa veo que esa burbuja de luminiscencia va generando unas vibraciones y unas ondas de luminiscencia en todo el aspecto físico de Juan Manuel que conectan hasta la punta de sus pies y hasta su cabeza. En ese momento el médico sube sus manos hasta su cabeza, veo que adentra sus manos a ella y extrae, hay dos implantes en particular, uno en cada uno de sus hemisferios. Veo que coge cada uno de ellos en sus manos, va retirando esos implantes de estos hemisferios de su cerebro y veo que los envuelve en una sola burbuja de luminiscencia. Son eliminados por completo. Nuevamente adentra sus manos a sus hemisferios y veo que repotencializa la zona donde se encontraban pues estos implantes. Veo que en ese momento empieza a emanar mucha luminiscencia en sus glándulas interdimensionales. Veo que elimina también implantes de su glándula pineal y el cerebelo. Veo que una vez son eliminados estos implantes, el médico pasa sus manos rápidamente por esas glándulas interdimensionales de la glándula pineal y el cerebelo, repotencializa, emana mucha luminiscencia. Veo que de la glándula pineal crea una burbuja de luminiscencia, es el mismo proceso que hizo acá en el timo. Repotencializa esta burbuja y esa burbuja empieza a generar ondas de luminiscencia que repotencializan y conectan con el resto de glándulas interdimensionales. De esa forma las limpia y las repotencializa. Veo que emana mucha luminiscencia y diferentes zonas de la parte del cerebro de Juan Manuel que se encontraban sus conexiones neuronales bastante como opacas y con poca actividad. Veo que el médico va pasando sus manos por esas conexiones neuronales y está repotencializando todas ellas. Veo que empieza a activarlas un poco más, crea nuevas conexiones neuronales en la parte como de sus hemisferios frontales acá en esta zona de su cabeza y su cerebro. Repotencializa cada una de estas conexiones neuronales nuevas. Veo que va extrayendo las manos de la cabeza de Juan Manuel, sigue emanando mucha luminiscencia y empieza a hacer una limpieza de psiqui desde sus glándulas interdimensionales. Veo cómo salen ondas de luminiscencia por su cabeza y destellos de esta misma en diferentes direcciones. Veo que coloca sus manos en la parte de su columna cervical, va bajando las manos a medida que emana mucha luminiscencia. Repotencializa la espalda, sus pulmones, columna vertebral, discos intervertebrales, su espalda baja. Veo que emana mucha luminiscencia en la parte de sus pulmones. Veo que está eliminando unos implantes que se encontraban al interior de sus pulmones, adheridos a sus paredes pulmonares. Veo que a medida que el médico emana su luminiscencia y pasa sus manos, esos son eliminados por completo. Veo que repotencializa sus paredes pulmonares, emana mucha luminiscencia al interior de sus pulmones. Esa luminiscencia recorre sus vías aéreas, sale por sus fosas nasales, por su boca y por sus oídos. Veo que coloca sus manos en la parte de sus oídos, emana mucha luminiscencia, está haciendo una limpieza en su oído interno, sus tímpanos. Esa luminiscencia se adentra en sus oídos y vuelve y sale, y esto sigue en este momento. Termina ese proceso, veo que emana mucha luminiscencia en la parte de sus ojos. La luminiscencia se adentra y esta tiene contacto con toda su cabeza en general. Veo que ahora baja sus manos hacia la parte de su corazón, emana mucha luminiscencia. Mucha luminiscencia líquida en sus aurículas, en sus ventrículos. Vemos como con cada latido de su corazón sale inyectada toda esa luminiscencia por medio de su sistema circulatorio, que potencializa y limpia toda su sangre. Emana mucha luminiscencia en la parte de su estómago. Veo que está repotencializándolo. Emana mucha luminiscencia líquida, está repotencializa todas sus paredes estomacales. Esa luminiscencia empieza a recorrer sus intestinos, sale por su área sexual. Veo que elimina implantes de esta parte como de su área sexual y repotencializa toda esta zona. Sigue descendiendo sus manos, baja sus manos por sus rodillas, emana mucha luminiscencia, repotencializa sus rodillas, sus pies. Sube nuevamente sus manos hasta la parte superior de su cabeza, emana mucha luminiscencia y esa se empieza a desvanecer por todo su aspecto físico como una capa extra de luminiscencia. Listo. Proceso terminado. Muy bien, muy agradecidos con el médico. Dile al médico que se han creado 11 copias de Juan Manuel. Si se pueden acoplar, por favor. Dice que solamente una sola se puede ocupar en ese momento. Muy Veo bien, que el médico pues se crea ese portal, sale esta copia de Juan Manuel. Veo que antes de acoplarla con el aspecto físico de él en esa línea presente, veo que emana mucha luminiscencia, la repotencializa. Una vez esa copia repotencializada y si veo que hace el proceso de acople con el aspecto físico de Juan Manuel, la coloca en su pecho y una gran explosión de luminiscencia en todo su aspecto físico. Listo. muy bien. Pregúntale al médico si tiene alguna recomendación para Juan Manuel. Él tenía la inquietud de que
con lo que a él le sucedía, algún implante en su cabeza fuera necesario eh, tenerlo o seguirlo conservando. ¿Qué nos puede decir al respecto? No, el médico respecto a recomendación dice que pues vienen cambios positivos respecto a él con el tema de su alimentación. Dice que debe guardar reposo por lo que queda el día de hoy para que pues, su aspecto físico termine como de regenerarse y recuperarse después del procedimiento que se acaba de hacer en ese momento. Respecto a la inquietud que tenía él, dice que pues todos los implantes que él eliminó en ese momento de su aspecto físico, dice que todos correspondían pues a implantes que eran para formas de manipular y programaciones que mediante esos implantes pues él venía trayendo desde vidas pasadas y que pues obviamente esos implantes deben de ser eliminados para que el proceso de acople con su mano luz se haga de la forma adecuada. Dice que no puede quedar ningún tipo de rastro de implantes en su aspecto físico porque pues es la forma como que obviamente sería escaneado nuevamente, no por parte de la misma jerarquía porque ya no existe, pero sí por parte de cualquier otra entidad de otra jerarquía para que pueda nuevamente hacer procesos con él. Muy bien, muchas gracias por la aclaración. Yo sé que ya con eso Juan lo va a comprender de una mejor manera. Te despides del médico, le agradeces, amor infinito para él. Asiente. Ascendido. Muy bien, vamos a regresar a la casa a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Acá estamos. Muy bien, los humanos luz, por favor, nos ayudan a eliminar tecnologías, cerrar implantes, repotencializar la burbuja de la casa. Hay un perrito allí. Los humanos luz entran a la burbuja de la casa, empiezan a emanar mucha luminiscencia. Veo que empiezan a cerrar los portales, eliminan tecnología que se encuentra en toda la vivienda, van eliminando toda esa densidad de energía endoplasmática que se encontraba dentro de la vivienda. Una vez has eliminado los portales, tecnología, veo que empiezan a subir los niveles vibratorios de toda la casa. En ese momento emanan luminiscencias el perrito también. Lo limpian, lo repotencializan, salen de la burbuja de la casa y repotencializan la burbuja. Primera, segunda, tercera capa repotencializadas, listo. Muy bien. El humano luz de Juan Manuel. Déjame hablar con él un momento. Haz cambio. Uno, dos y tres. Hermano, bienvenido. Amor infinito para ti. Amor infinito para ustedes. Gracias por estar con nosotros, por permitir esta comunicación. Tu aspecto físico, Juan Manuel, te está escuchando. ¿Quieres darle algún mensaje? Así es. No permitas que tu mente te controle. Ella constantemente está creando realidades que no existen y atormentando tu diario vivir. Ahora debes aprender a controlar tus pensamientos, tus emociones. Practica las pausas para que hagas tu trabajo interior. Practica el autoconocimiento. Practica la gestión emocional para obtener la paz interior y la claridad mental que te permitirán tu paso por este holograma tierra, viviendo una vida mucho más plena y satisfactoria. Recuerda que tú eres quien puedes entrenar tu mente para que ésta
trabaje a tu favor y no en tu contra. Debes aprender a dejar de juzgarte, a dejar de criticarte, tanto a ti como a los demás. En ti hay amor, en ti hay un sinfín de cualidades, emociones, vibraciones y energías positivas que debes empezar a descubrir. Y esto solamente lo haces con tu trabajo interno. Una vez hagas tu trabajo, una vez hagas tu parte, vas a notar cómo tu vibración, cómo tu energía, cómo nuestra conexión, teniendo en cuenta que a partir de hoy tú y yo somos uno, todo en tu vida empieza a fluir de una manera diferente. Debes tenerte paciencia. Recuerda que yo estoy contigo, viviendo tu proceso y ayudándote con él. Yo soy amor, tú eres amor y estaremos unidos hasta el día que salgamos de acá. Bueno, muchas gracias por ese mensaje tan lindo y la forma en la que alientas a Juan Manuel a continuar con su proceso y a que empiece él mismo a reprogramarse para que esta conexión dé frutos y puedan estar y seguir juntos. Amor infinito para ti. Haz cambio, déjame con Carlos. Amor infinito para ustedes. Carlos, ¿me escuchas? Y te escucho. Muy bien, los humanos luz crean una burbuja que contenga el humano luz y el aspecto físico de Juan Manuel y burbujas para sus padres también, por favor. En ese momento los humanos luz que nos asisten emanan mucha luminescencia. Veo que están repotencializando hasta el líder, el humano luz de Juan Manuel. Veo que repotencializan la burbuja en los aspectos físicos de sus padres, de él mismo. Una vez son creadas esas burbujas, las repotencializan primera, segunda, tercera capa. Fusionan a su mano luz con Juan Manuel. Listo. Muy bien. ¿En Inquisición de Alfa tienen alguna recomendación para Juan Manuel? Dicen que se debe apegar muy bien, que aferrarse muy bien al mensaje que le ha dejado su mano luz. Dicen que él sabe puntualmente a qué hacía referencia su mano luz cuando le hacía como mucho énfasis con respecto al manejo de sus pensamientos, de cómo él mismo es quien puede cambiar esa programación, no que tiene el día de hoy, sino que tenía anteriormente, porque ya a partir de hoy su mente, sus pensamientos, su vibración, su nivel energético y todo su aspecto físico como tal, es como si pasaran por un renacimiento. Dice que en ese momento él se encuentra en la capacidad de poder empezar a crear nuevamente programaciones positivas y programaciones y pensamientos que le sumen a él y no que le resten en su proceso por este holograma en esta línea de tiempo. Dice que todo depende de él, dice que no hay resultados que él deba esperar fuera de él. Dice que él no puede depender de que alguien venga como a hacerle sentir lo que él con tanto anhelo de su corazón durante años atrás ha estado esperando obtener.
Dice que es momento en que deje de buscar fuera y empiece a mirarse dentro de sí mismo, donde ahora con su mano luz va a encontrar todas sus respuestas. Muy Listo. bien, muy claro. Con respecto a este contacto que él tiene con la señora que lo ha venido ayudando, que tiene pues ciertas prácticas, ¿qué recomendación le pueden dar a él en vista Dice de que que es una de ella persona solo puede buscar captar los mensajes que él sienta que resuenen con su vibración. Dice que en lo posible dejar como de hacer las prácticas que ha venido haciendo con ella, pero que sí puede tomar algunas palabras, dice, hay situaciones, hay palabras, hay contextos en las que ella puede encontrarse donde van a fin con el objetivo y la misión de la luz. Dice que él debe, a partir de ese momento que tiene su conexión, evitar algunas prácticas que ha venido realizando y dice que conectar desde su sentir con las vibraciones que él sienta que sean compatibles con él y con su conexión, que es lo más importante a partir de ese momento. muy bien. Con respecto al proceso que vimos con esta entidad, Juan Manuel sentía que de cierta manera estaba siendo, pues digámoslo, usado, que no sería el término, ¿cierto? Pero para hacernos entender, usado para llegar a ese mismo fin. La pregunta mía puntual es si ese despertar de conciencia que tuvo Juan Manuel, incluso tuvo o fue ayudado por parte de esta entidad buscando él su propio cambio. Dice que no tienes, porque efectivamente que no hay por qué dudar de este proceso. Dice que la entidad misma fue quien lo manifestó y que efectivamente la luz da como la certeza de que así fue. Hay un momento en que la entidad se refirió en que él ha venido haciendo, que él venía también haciendo su parte, Su trabajo, sí. aún cumpliendo pues las órdenes por parte de esta jerarquía, pero que él por cuenta de él venía haciendo su parte y que esa parte era por medio del aspecto físico de Juan, eh, llegar a lo que se llegó el día de hoy. Muy bien, eso también, yo sé que él quería tenerlo claro porque él lo tenía muy claro dentro de sí. Muy bien, muy agradecidos con la luz por todas las aclaraciones y por las enseñanzas del día de hoy. Ya todo queda bien allí en casa de Juan. Todo está bien. Muy bien. En Quisión de Alfa, los humanos luz que nos acompañaron, amor infinito, muy agradecidos por todo. Te despides, ascienden. Ascendidos. Bien, listo para volver. Sí. Bienvenido. Excelente, excelente vuelo. Juan Manuel, puedes abrir tu micrófono. Hola, Juan, cuéntame cómo te pareció la sesión, qué sentiste. pues sentí, sentí cosas en mi interior. Eh, Al principio, cuando llamaste a los humanos luz, eh, esa situación la sentí como que yo mismo lo estaba, no los veía, pero como que los notaba llegar. No sé si te has fijado en mi cámara, pero muchas veces pues tenía Como como, destellos en los ojos, sí, como te molestaba algo, sí. sí. Pues el tema de las chicas, lo que comentaba al principio de la vida esa con las chicas, pues creo que puedo saber qué chica es. Luego también los temas del reptil que yo llevaba dentro lo he identificado y o sea, en parte los sentía como míos propios.
como que estoy muy enlazado, o estaba muy apegado, muy enlazado a lo que estaba viviendo ese ser reptil, y como que me ha emocionado también. También me ha emocionado lo de mi humano luz. Cuando el médico me estaba quitando las cosas, no sé si te has fijado, pero era cuando más, Me mucho, molestaba. sí, mucha como interferencia en mi cuerpo. Y nada, lo único, tengo mucho miedo a los crujíos, porque tengo miedo a que no se me quiten, que sea una enfermedad que tengo, que sea algo Pero que... ten en cuenta lo que te dijo tu humano luz. Por eso te lo dice, porque él sabe lo que tú estás pensando y lo que tú estás sintiendo. Resulta que cuando te haces una sesión de este tipo, tú quedas totalmente limpio, pero tú también estás en la capacidad de ponerte a pensar en lo que sentías, a ver en qué momento lo sientes y desde tu psiquis lo vas a reprogramar, no porque tengas una entidad ya, sino porque estás en un proceso. ¿Listo? Entonces, haz borrón, cuenta nueva. Yo sé que llevas muchísimos años en este proceso sintiendo lo mismo día tras día, pero haz tu mejor esfuerzo, listo, que igual para eso cuentas con el apoyo de nosotros y vamos a ver cómo podemos hacer también una revisión de tu proceso para que avances, listo. Yo te voy a pasar una información por interno para que empieces a trabajar, a hacer tu trabajo interno, listo, trabajo interno, tomarte esas pausas, a sentir tu cuerpo, a seguir esas recomendaciones que te dio tu mano luz, listo, y evitar pues las prácticas con las que venías. De ahora en adelante lo que tú escuches, lo que tú leas, lo que te digan, todo, mira a ver si te resuena con la información que tú ya tienes acá adentro, con tu conexión luz. Lo que te sirve, pues lo tomas y lo que no, lo dejas pasar. ¿Listo? Entonces, cualquier inquietud por interno, me estás comentando cómo te sientas y seguimos pendientes del proceso. Apuntaste el nombre de mi humano luz. Sí, no te preocupes que yo te mando ahorita el mensaje, te mando el nombre y te mando la información. ¿Listo? Vale, de verdad, muchas gracias a los dos, de verdad. No, a ti porque pues tuviste esa gallardía de buscar ayuda y pues muy simpático que también ha ayudado con la entidad que ya estaba cansado de hacer su trabajo. Creo que fue el plus de la sesión, muy bonito el proceso. Juan Manuel, te pregunto, ¿nos permites publicar esta información? Sí, pero tapa mi cara, por favor. Ok, no hay ningún problema. Bueno, Juan Manuel, muchísimas gracias. A vosotros, de verdad, gracias. Con todo gusto, Juan Manuel. Venga, tío.